Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Aníbal. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Felipe, gracias a ti. Permíteme que haga una pequeña introducción de qué vamos a hablar, porque esta entrevista la teníamos pendiente desde nuestra primera colaboración que hicimos hace ya unos meses, hablando sobre distintos países de África y tu fotografía en esos mundos. Quedamos y emplazamos a hacer una review de tu libro, hablar de tu libro Culturas Olvidadas. Pero bueno, es que desde todo eso, como aquí en pandemia ha pasado mucho, pero tú luego, tú me dices si me equivoco, porque hay que apuntarlo. Has pasado por Sudán del Sur, Etiopía, Djibouti, has saltado a Guinea-Bissau, luego tropezamos, no, perdón, pasamos a Tanzania, tropezamos en Guinea-Bissau y ahora, bueno, si el COVID no te para, pues de Mauritania habrías vuelto a saltar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te ha faltado Benín y Uganda también, Ah, donde me casé. sí, 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 además que si lo veis, no sé si lo dejan las stories, pero bueno, había puesto una historia, varias muy emotivas de esa boda, bueno, y de esa petición, que bueno, sí, sí, a los que tenemos una espinita ahí con Sudán del Sur, bah, muy, muy bonito, muy bonito. A ver, para los que veáis este vídeo, vamos a hablar de tres cosas. Yo no quiero hablar de África porque parece que lo consideramos un país y ya habéis visto que no, que son muchos, pero bueno, aprovechando que Aníbal está ahí más o menos todavía volviendo a recuperar el gusto, que nos hable un poco de cómo ha visto el COVID en África y cómo lo va a ver. Vamos a hablar de su libro y cómo ha afectado su fotografía a su visión antropológica y hablaremos de varios temas que le quiero preguntar y proyectos de futuro, porque con lo que cuenta aquí y lo que le viene, pues seguro que nos cuenta algo. Estás haciendo la cuarentena, estás en Mauritania. Yo sé que te has quitado, que alguna vez lo hemos comentado, toda la marabunta que hay aquí, que esto es un quilombo. ¿Cómo lo has ido viendo tú? Porque, claro, no sé cuántas PCRs habrás pasado en tantos saltos. Supongo que cada uno en cada país lo habrán visto de una manera. ¿Tú cómo ves la situación teniendo tanta experiencia en África? Pues sí, efectivamente he pasado por muchas PCR, yo calculo que unas 10 desde que salí de España en octubre. Cada vez que he cambiado de país he tenido que hacer una PCR nueva para entrar al siguiente país. Todas habían dado negativo, excepto esta última que me ha dado positivo y me tiene aquí encerrado 10 días. Bueno, me quedan ya solo 2 días para hacerme la siguiente PCR. Yo creo que ya estoy bien y poder salir de aquí. Como bien dices, África son 54 países y cada uno es muy diferente al otro. Bueno, tiene sus semejanzas y sus diferencias. Entonces, en cada país, en la gestión de la pandemia, como ocurre en Europa y en América y en todo el mundo, pues tiene sus características propias, ¿no? Sus peculiaridades. Hay países, por ejemplo, como Tanzania, que no hacen ningún tipo de control, no te piden PCR al llegar, no recuentan los casos de COVID que tienen porque, bueno, han decidido que a nivel económico, a nivel turístico, les conviene presentarse como un país libre de COVID. Realmente no es que sea un país libre de COVID, sino que no hacen test ni piden nada para entrar. Y luego hay otros, como Benín, por ejemplo, donde estuvimos en octubre y en noviembre, que allí te hacen la PCR al llegar, al aterrizar en el aeropuerto, te toman la muestra en el propio aeropuerto y se quedan con tu pasaporte hasta que no tienen los resultados, ¿no? Y claro, ese control es mucho más estricto. Ha habido países donde todo el mundo va con mascarilla, otros, aquí en Mauritania, donde prácticamente nadie utiliza mascarilla. Entonces, hay un poco de todo, la verdad. En general, en África podemos decir, quitando la excepción de Sudáfrica, que la repercusión del COVID es mucho menor. Eso ya lo hablamos en la última charla que tuvimos, ¿no? De los posibles motivos por los que a los que podía deberse esto. Entonces, bueno, Claro, entonces hay temas como que la llegada de vacunas, bueno, todo eso tendrá un orden secundario, ¿no? sí, están entrando ya las primeras vacunas en algunos países de África, pero realmente aquí no es algo, en general, cada país es muy diferente, pero no es algo que, sobre todo en el África Central, que es donde nos estamos moviendo estos meses, que se le dé tanta importancia. Aquí, por ejemplo, en el África Occidental tienen un brote de ébola, la malaria sigue matando a 500.000 de personas al año, entonces
cuando aquí no es tan grave el brote de coronavirus, también porque la población es una población joven. Aquí no hay prácticamente ancianos en muchos de estos países. La esperanza de vida es mucho menor. Pues no es algo que preocupe tanto como otras patologías que sí están matando a más porcentaje de la población. Cuando os dejaré aquí en las etiquetas de la entrevista del vídeo una intro que hicimos a tu libro, Culturas Olvidadas, Historias de Rincones Remotos. Lo vais a devorar en 2 tardes y bueno, pasas lo comentamos, por los confines Mundari, por los Korowai, Borneo, por Mali, Indonesia, por muchos sitios. Yo quiero que la gente se lo lea y no quiero hacer una review para destripar el libro. A mí, yo sé que tú has hecho máster en periodismo de viajes. Yo te quiero preguntar por lo que la gente no va a saber tan fácil del libro aunque se lo compre. Por ejemplo, tu fotografía, esto es un canal de fotografía, pues, ¿qué peso tiene para ti dentro de tus viajes y de las historias que cuentas? Pero sobre todo es cómo afrontas o cómo relacionas la fotografía en todos tus estudios antropológicos y cómo intentas o cómo afecta la fotografía a la hora de tú transmitir también eso a tus clientes con tus agentes de viajes, a la gente que te sigue. Bueno, yo creo que la fotografía es un elemento fundamental en la narrativa de viajes en mi vida, ¿no? Yo cuando trabajo como guía de viajes no dejo de tener el ojo fotográfico, ¿no? Y cuando uno es fotógrafo y viaja haciendo fotografía, yo creo que tiene pues, el ojo entrenado para fijarse en los detalles y para fijarse en la cosmovisión de la sociedad en la que está viajando. Es decir, un fotógrafo, y sobre todo un fotógrafo que tiene una visión antropológica, como puede ser mi caso, tiende a fotografiar aquellos detalles que son importantes en la narrativa de la cultura que está visitando. Entonces, yo creo que eso ya te cambia la forma de viajar, te cambia la visión, te cambia la forma de escribir. Es decir, este libro, que es un libro de crónicas de viaje, el que tienes entre las manos, creo que tiene pese a que es un libro de texto, que tiene una visión muy fotográfica a la hora de describir los lugares, y también me cambia como guía de viajes. Es decir, yo voy viendo fotografías en todas las escenas con mis clientes y eso, cuando se trata de un viaje fotográfico, lo enfoco desde el punto de vista fotográfico y cuando no, simplemente lo utilizo para narrar el estilo de vida de las comunidades que estamos visitando, ¿no? Pues fijaos en la estética de esta persona, esto significa esto, pues que está casada o que no está casada, o el grupo social al que pertenece, fijaos en este detalle, en este collar. Todo es imagen, al final tiene detrás pues esta historia, ¿no? del lugar que visitas. Yo sé que es de narrativa de viajes. ¿Has echado de menos poder incluir más fotografías? Sí, he echado de menos poder incluir más fotografías. De hecho, se han quedado fuera varias que yo incluí, pero que la editorial me limitaron a un número máximo de fotografías, entonces se quedaron muchas fuera. Y también he echado de menos que estuviesen en color, porque en el libro las fotografías que hay están en blanco y negro. En la versión en PDF y en la versión digital que se puede adquirir también están en color, pero en papel no. Y bueno, pues esa espinita que tengo clavada espero quitármela haciendo algún libro fotográfico en breve. En breve. ¿Cómo ha influido el libro en tu proceso fotográfico? A ver, como no hay muchas imágenes, supongo que te habrá costado mucho más elegir las icónicas o a veces suele ser más sencillo. El libro ya lleva un tiempo en el mercado. ¿Cómo ha afectado eso a tu proceso? Porque has conseguido contar historias, estás transmitiendo información antropológica de una manera particular, pero tú sabes que hoy las redes tienen un montón de movimiento y alguna vez lo hemos comentado, difundimos más el show que el dato. ¿Cómo ha afectado el libro antes de hacerlo, antes de publicarlo, ahora que estás disfrutando el feedback de todo el mundo? ¿Cómo lo estás viendo eso?
Bueno, también el libro, al igual que la fotografía, ha influido en la forma en la que yo he narrado ese libro, pues también el libro influye ahora en la forma en la que hago fotografía o cómo me desenvuelvo en redes sociales o cómo enfoco los viajes también. A la hora de escribir el libro, yo nunca había escrito, bueno, había escrito a lo mejor en algún blog, algún post sobre algún viaje, pero nunca me había sentado a escribir un libro completo con todas sus partes. Entonces me he dado cuenta de que muchas de las cosas que con una fotografía es fácil de narrar, cuando tú tienes que escribirlo, a veces se hace más complejo, por lo menos para mí, ¿no? El tener que detallar toda una atmósfera que estás viviendo en lugares tan diferentes, como pueden ser los Mundari o el país Dogon de Mali, ¿cómo escribir eso en palabras? Entonces, algo que he aprendido a valorar tras haber escrito el libro es a documentar más el ambiente, ¿no? O detalles del ambiente o incluso del viaje hasta llegar a alguno de estos sitios remotos que narro en el libro. Y a partir de ahí, pues es cierto que he empezado a hacer más fotografía del camino, del proceso, del ambiente. Y bueno, ya con Instagram, pues esto con los stories, que también es algo que, como dices, la gente valora mucho, este show que hay detrás del trabajo fotográfico o del trabajo antropológico. Pues bueno, también he cogido este hábito de enseñarlo, ¿no? Lo que hay detrás de las cámaras, el ambiente, pues si hago la foto aquí, grabar un pequeño vídeo allí, ¿no? Para ir documentando todo el proceso. Cuando yo, a ver, al conocer previamente tu trabajo y leer el libro, me saltó la inquietud de, claro, ya hemos repasado, simplemente con este viaje le hemos pegado un repaso a 7 países, uf, con un montón de peculiaridades. ¿Por qué seleccionas estas tribus en particular? Sí, sí, culturas olvidadas, seguro que sí, sí, que el título nos da pistas, pero ¿por qué esas? Bueno, cuando se me propuso escribir el libro, también se me limitó el tamaño del libro a un número de páginas, pues porque el libro forma parte de una colección de relatos de viaje que son libros de bolsillo. Entonces, estaba limitado en el espacio, ¿no? Y simplemente, haciendo memoria de todos mis viajes, elegí aquellos que a mí me habían marcado más o me habían parecido más fascinantes o que eran grupos étnicos que estaban más aislados, ¿no? Claro, he hecho viajes al sur de Etiopía, al Omo Valley, pero mucha gente ya ha ido ahí, está muy documentado. No me ha marcado tanto como esos otros lugares que explico en el libro, entonces fue simplemente hacer un ranking personal de los lugares que yo, si tuviese también como agente de viajes que soy, ¿no? Si tuviese que recomendar a alguien que no puede perderse en su vida como viajero o que a mí más me han marcado y pues por descarte, pues esos capítulos salieron para el libro. Se me quedaron fuera un par de sitios más que me habría gustado mencionar, pero bueno, quizá para una segunda parte. Al final, no os preocupéis porque en el cajón de comentarios del vídeo pues pondremos, creo que tienes cuenta nueva de TikTok, bueno, pondremos el enlace de Amazon, no sé si servirá, porque me parece que, que dura el libro en Amazon pues 3/4 de hora, pero bueno, lo pondremos para cuando haya stock. Se acaba rapidísimo, ¿no? Sí, normalmente, bueno, en Amazon una vez que entra en 24 horas se acaba. Es cierto que meten poquito stock, a lo mejor meten 10 libros y en 24 horas se acaba, pero se puede comprar a través de la web de la editorial, que ahí sí que hay stock ilimitado. Entonces, si quieres ponemos el enlace de la web de la editorial, que es más sencillo. Vale, sin problema. ¿Qué otros tienes ya planes a futuro para otro tipo de foto, algún otro proyecto? Porque yo sé que se te acumulan, ¿eh? Sí, pues bueno, ahora volveremos a España, que llevamos desde octubre en África, ahora volvemos a España a hacer un pequeño parón y la idea es empezar con Asia, viajamos a Pakistán a finales de mayo, viajo con un grupo de clientes a hacer un tour por Pakistán y también aprovecharé para quedarme y documentar varios grupos étnicos y varias culturas de ahí de Pakistán, que yo no lo conozco. Y bueno, de allí saltamos a Mongolia y vamos a estar varios meses pues, por Asia en diferentes zonas. Ese es el proyecto más a corto plazo. Y luego a medio plazo, mi ilusión sigue siendo ir a visitar a los nenets de Siberia, que tenía el viaje programado para noviembre de 2020 y obviamente se canceló. Sigue sin estar abierto Rusia para poder hacer este viaje. Entonces, bueno, no sé si será
para finales de este año o el que viene, pero documentar la migración de los esquimales de la península de Yamal es algo que tengo muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Aníbal, siempre que he viajado, pues he pensado que siempre es una buena idea llevar fotografías, aunque la gente no le hayas hecho tú una foto antes, pero siempre me parece, yo siempre le digo a todo el mundo, a mis alumnos, que, oye, la foto digital trae menos conversación que la foto en papel, se ve mucho más rápido, pero si tú tienes un álbum de fotos, toda la familia termina en la mesa camilla viendo fotos, aunque sean 20, eh, y tú haces mucho en tus viajes la foto del antes y el después cuando te reencuentras con alguien 3 años después, por ejemplo. Sí. Claro, yo me imagino la ilusión de esa persona, pero también la ilusión de la tuya, porque también es como una gincana encontrar a la misma persona y ¿cómo es esa experiencia? Efectivamente, pues yo cuando voy a un sitio en el que he estado, y siempre me gusta llevar fotografías de la última vez que estuve o de veces anteriores. Ahora, en estos meses que hemos estado de viaje por tantos países, antes de salir de España, en aquellos en los que yo ya había estado, empecé a imprimir, me vine con una carpeta enorme de fotografías de gente de las aldeas, de los sitios donde ya había estado. Y cuando llego a algún lugar, pues pregunto. En algunos casos en Camerún hacía 10 años que yo no había ido, no había vuelto. Entonces he encontrado a personas que les he entregado su foto de 10 años atrás. En Sudán del Sur he encontrado gente que hacía 3 años que les había hecho la fotografía y la verdad que siempre es muy bonito entregarles esa foto antigua, sobre todo en sitios donde no tienen la posibilidad de verse, de tener fotos o de imprimir. La reacción que suelen tener es bastante curiosa, ¿no? Luego también nos hemos encontrado con gente que ha muerto, hemos enseñado una fotografía y nos han dicho, pues esta persona en Etiopía, pues a esta niña se la comió un cocodrilo hace unos meses, en Sudán del Sur este hombre murió de hepatitis hace un año, bueno, esas cosas pues también ocurren. Y luego pues fotos de niños que ya son adolescentes o incluso adultos. Me parece una práctica bastante humanizante y bastante interesante, ¿no? Regalarles esas fotos. Aparte, te abre también un diálogo para hacer nuevas fotos, para ver ese antes y después. Te acerca un poco a una gente que quizá no se acuerdan que has pasado por ahí, ¿no? Pero al ver la foto, pues hacen ya esa memoria. A mí me parece muy bonito porque nosotros vivimos no sé, nos lucramos personal o emocionalmente de esos retratos, ¿no? Y es como una forma de devolver algo. Pero es que además creo que así te quedas un poco en el lugar. Seguro que si le envías la foto por email, el tipo, pues bueno, la pierde o no sé, por el motivo que sea, pero no sé, al dar algo tangible, creo que además tú te quedas más tiempo en esa zona. No físicamente, sino en su recuerdo, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y hay mucha gente, ahora estoy pensando en los Mundari de Sudán del Sur que no tienen email. No les puedes enviar eso por email porque no tienen. En este viaje también íbamos buscando a un niño que Lucía, mi pareja, lleva tatuado en la pierna, porque de una foto que yo hice hace 4 años, ella se hizo un tatuaje de esa fotografía y íbamos buscando al niño del tatuaje. No lo pudimos encontrar porque el poblado donde él vivía estaba inundado y no estaba inaccesible, pero bueno, habría sido también curioso encontrar al niño del tatuaje. Bueno, es que claro, que él se viera en una pierna ajena, no, o sea, bueno, sí, sí, o sea, y lo enfrentas al chaval hasta una especie de shock, ¿no? Cultural o una movida. Aquí en esta señora con mi cara en la pata y de una foto. No, sí, sí, entiendo que es generar emociones y experiencias en el viaje. Sí. ¿Realizas actividades de ese tipo con tus clientes en los viajes? No digo los presionas, pero ¿los motivas a que interactúen cuando hacen fotografías de otra manera? Sí, aunque eso también depende mucho del destino, porque no es lo mismo hacer fotografía en Etiopía, en las zonas tribales, que hacer fotografía en Sudán del Sur. Cada país tiene una dinámica muy diferente. Etiopía tiene esa dinámica nacional del photo money. Entonces tú, en cuanto llegas a un poblado, es muy difícil romper esa dinámica, ¿no? Se intenta llegar a poblados que estén un poco más alejados, pasando más tiempo con las comunidades, pero
depende del sitio. Sí que nosotros tratamos de humanizar todo el proceso fotográfico, porque para nosotros no tiene sentido si no es así, y aparte porque nosotros somos los que trabajamos en la agencia de viajes, los que estamos continuamente yendo a estos sitios. Humanizamos este trabajo, es desagradable incluso para nosotros mismos. Entonces, creo que es algo que cualquier fotógrafo de viajes, cualquier fotógrafo de personas, de retratos, de fotografía antropológica, tiene la obligación de hacer, ¿no? De tratar de crear bienestar y dinamismo con su trabajo y que no se convierta en eso que tanto se ha criticado, ¿no? Del zoológico humano, que a veces inevitablemente las inercias te pueden llevar a eso. Pero creo que hay que tratar de evitarlo. Antes de terminar, una curiosidad. Cuando tú desarrollabas tu máster de periodismo de viajes, ahora que ya llevas mucho tiempo sobre el terreno, ¿ves una gran diferencia entre la docencia y lo que se imparte y luego lo que se publica o lo que se hace sobre el terreno? ¿O tú crees que hay una fiel relación entre las docencias y lo que se hace luego a pie de calle? Yo creo que siempre hay diferencias en la parte teórica y en la práctica en todas las disciplinas, ¿no? Si te vas al periodismo, sin más, yo creo que hay diferencias. En el periodismo más concreto, el periodismo de viajes, siempre hay diferencias, ¿no? Aparte que hay muchísimos tipos de viaje. Se puede hacer periodismo de viaje documentando hoteles en Bali, se puede hacer periodismo de viaje metiéndote en la sabana a fotografiar animales o el que hago yo más orientado a personas. Entonces, sobre todo cuando se trabaja con personas, la teoría dista mucho de la práctica porque estas propias comunidades y sociedades van cambiando. El mundo va evolucionando y lo que yo explico en clase, yo ahora fui alumno del máster de periodismo de viajes y ahora soy profesor de este máster. Lo que yo explico en clases, llevo, pues no sé si 4 o 5 años de profesor, cada año lo cambio porque reviso mi propia teoría y digo, joder, es que esto realmente yo ya no lo hago así o no estoy de acuerdo con esto que explicaba hace 3 años. Ahora tengo la próxima clase en mayo y estaba justo esta tarde revisando las diapositivas porque hay muchas cosas que voy a cambiar. Estos meses en África también me han hecho replantearme algunas de mis conductas y de mi forma de trabajar. Y yo creo que eso es bueno, ¿no? El ir revisándose a uno mismo. Es que Aníbal tiene muchos proyectos en África. Podríamos hablar de FIFI, de otros proyectos que tiene, pero bueno, lo mejor es que lo sigáis en redes. Instagram va a ser lo más fácil, pero bueno, como nos ha adelantado muchas cosas, meteros en su canal de YouTube, que está subiendo trocitos de viajes poco a poco. Y Aníbal, agradecerte mucho tu tiempo, que sé que estás malito, por eso cortamos ya, estás malito. Sé que hay mucha gente deseando aprovechar estos 10 días de confinamiento para, para hablar contigo, doy fe. Y nada, agradecerte tu tiempo. Los próximos proyectos que tengas, nos mandas un correíto, que los sigamos y que los bicheemos y los critiquemos. Pues nada, Felipe, muchas gracias a ti por contar conmigo una vez más y por darme la oportunidad de charlar contigo otra vez aquí. Así que nada, gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, chicos, ya lo sabéis, culturas olvidadas, historias de rincones remotos de Aníbal Bueno. Aníbal, un abrazo. Otro, gracias.